En línea con el gobierno y con el FMI, la CEPAL también recortó su proyección de crecimiento para Chile a 2,5% este año. El organismo aseguró que el desafío para dinamizar la actividad está en impulsar la formación bruta de capital fijo. Queremos analizar esta cifra y cómo el organismo ve el desempeño de la región, y para eso nos acompaña Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Alicia, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acá. Encantada de verdad de estar con ustedes, Nicolás. Exactamente, se está transformando en una tradición. Eso, qué bueno. Que la CEPAL venga a comentar las nuevas proyecciones de crecimiento. Ahora, esta no es una, yo no la vería como una sorpresa. Piensan que Chile va a crecer 2,5% este año, como lo decíamos en la introducción, en línea con lo que dice el gobierno y también con lo que dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las razones que, a juicio de la CEPAL, tiene para hacer este ajuste a la baja para nuestro país? Bueno, en primer lugar hay que ponerla en el contexto. La desaceleración en Sudamérica este año va a ser de menos 0,4%. O sea, Chile va a crecer en forma mucho más elevada que el promedio de Sudamérica. ¿Cuáles son las razones? Uno, la caída de los precios de las materias primas. Fundamentalmente petróleo, cobre, agroalimentos, hierro, minerales en general, con una caída muy importante. Petróleo es el que más cae, ¿verdad? 52% en los últimos 7 meses. Pero eso para Chile es una buena noticia porque Chile es importador de petróleo. Pero la caída del precio del cobre sí le pega mucho a Chile. Segundo, yo creo que tenemos que analizar muy claramente que ha habido dos componentes del PIB que se desaceleran fuertemente: el consumo y la inversión. Y creo que estos son dos componentes centrales. Tercero, el comercio internacional, nuestros socios comerciales. Sobre todo estamos hablando de Sudamérica porque hay una diferencia muy grande entre lo que pasa en Sudamérica, Centroamérica y México y el Caribe. Nuestros socios comerciales son un poco la explicación. China tiene un gran problema, sabemos que ha habido una crisis reciente de la bolsa de Shanghái que ha caído en forma muy importante desde junio, este lunes 8%, hoy 2%, entonces hay un tema de incertidumbre en el mercado en donde muchos de los inversionistas o de los formadores de capital se van hacia el dólar. Hay incertidumbre financiera en general. Y la otra es que Europa no ha repuntado lo suficiente, solo 1,6, buena noticia. El que más repunta este año es Estados Unidos con 2,8. Entonces, tenemos un problema que los socios comerciales de Sudamérica, fundamentalmente China y Europa, no están, vamos a decir así, ayudando a que la economía despegue. Estados Unidos sí, y por eso a Centroamérica y a México le va mejor, y al Caribe. Y el último punto es el tema de los mercados financieros, es decir, esta inestabilidad, esta incertidumbre que hay, que nos va llevando hacia el flight to quality, o sea, hacia el dólar. El dólar se está apreciando en forma importante, nuestras monedas depreciando, y esto genera un cambio de signo en términos de que hay mayor, yo diría, incentivo a la exportación, menor incentivo a la importación. Alicia, entonces, aprovechando que estamos hablando de la región, vamos a ver y compartir con las personas en su casa cuáles son las proyecciones en los principales países que también tienen bastante relación con Chile respecto a las proyecciones de la CEPAL. Las pasamos a ver inmediatamente. Chile, 2,5%, ya vamos a entrar más en la realidad local. Como vemos en la gráfica, América Latina y el Caribe en su conjunto, todo el continente, excepto Estados Unidos, 0,5%, es decir, estancamiento de la actividad. Vemos Panamá creciendo al 6%, liderando entonces las alzas, eso tampoco es una novedad. Vemos a Perú, nuestro vecino del norte, 3,6%, Argentina, nuestro vecino que está al este, 0,7%, mientras que vemos a Brasil cayendo 1,5% fuerte y complicando aún más el estado actual del gobierno de Dilma Rousseff, y Venezuela, aquí también coinciden con el FMI, 5,5% de contracción. Esta fotografía da, Alicia, si bien el promedio es 0,5, vemos que hay una gran diversidad dentro del continente. Definitivo, y eso depende de muchos factores. Por cierto, el contexto es igual para todos, ¿no? Pero claro que tiene un impacto diferente el de Estados Unidos, el repunte de Estados Unidos positivamente en el caso de México y también de Panamá. Panamá tiene dos razones. Una es la construcción del canal, o sea, la tasa de inversión en Panamá es muy alta y eso es muy importante. Nosotros en el estudio demostramos
que uno de los factores que más afecta, yo diría, hacia el futuro, en el mediano y largo plazo, es la desaceleración de la inversión. Y esa desaceleración comenzó en el 2013. Sobre todo, como te digo, en aquellos productores de exportadores de materias primas. Caso de Perú, o sea, Panamá tenemos que tiene el canal, inversiones y, por supuesto, un mayor tráfico en el canal mismo por el repunte de Estados Unidos. En el caso de Perú también sufre de una caída, en realidad, aunque se ve un crecimiento superior al de Chile, vemos que su caída fue incluso un poco mayor que la de Chile, porque también es un productor de minerales. La caída respecto a las estimaciones anteriores. Exactamente, o sea, y Perú tiene el mismo problema, o sea, tiene el problema del precio del cobre, el precio del oro, el precio de la minería en general, que se ha contraído, y también tiene el tema del petróleo. Claro, hay otros costos que son menores quizás a los de Chile y otros incentivos que Perú ofrece a la inversión, y yo creo que uno de los temas en Perú es el consumo. El consumo no se ha contraído tanto como sí en otras partes de Sudamérica. El caso de Argentina es muy interesante, porque en Argentina nuestra previsión era de 0, en realidad, 0.2 quizás a principios de año, y ahora estamos en 0.7. Sigue siendo un crecimiento mediocre, pero más crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que ha habido más confianza de los consumidores, se ha repuntado el consumo, pero sobre todo hay una expansión fiscal, o sea, hay recursos fiscales. Es un año electoral, se está invirtiendo. Ahora, en Argentina lo negativo le pega el contagio de Brasil. O sea, Brasil, que tiene realmente una gran desaceleración, menos 1.5%. En Brasil se han combinado muchos factores. Por un lado, una canasta exportadora complicada, porque Brasil exporta hierro, petróleo, agroalimentos, todo se le ha complicado a Brasil. Todo commodity que han estado a la baja. Exacto. Entonces, toda su canasta exportadora ha tenido problemas. También el tema de la inversión. Es el único país de los que tienen metas de inflación que ha subido las tasas de interés. Eso desincentiva inversión. En el resto, por ejemplo en Chile, en el resto de los países con metas de inflación, se ha estabilizado la tasa de interés, lo cual es positivo. Y en el caso de Venezuela, bueno, creo que ahí está muy claro que Venezuela está pasando por un mal momento, fundamentalmente la caída del precio del petróleo, 52% en los últimos 7 meses, como te decía, y por otro lado han caído las importaciones y por lo tanto hay un problema de abasto. De hecho, en Venezuela ya muchos hablan de hiperinflación, lo que está viviendo el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, más centrado en nuestro país, Alicia, este 2,5%, ¿cómo ve las perspectivas para Chile, teniendo en cuenta que el cobre, por lo menos en el corto plazo, va a seguir cayendo? Somos muy dependientes de China y también nosotros lo conversábamos antes de la entrevista. Chile es un ejemplo de un país que no ha logrado diversificarse, seguimos siendo monodependientes del cobre, seguimos con un déficit y le pregunto, ¿hemos mejorado algo en eso o seguimos igual de uniexportadores, uniproductores? No, la verdad es que yo creo que Chile ha ido mejorando, sobre todo en el sector agroalimentario. En otro aspecto que creo que Chile está poniendo la agenda hacia adelante es en el tema de innovación y tecnología. Chile es uno de los países más avanzados en materia de tecnologías de la información en la región. Y eso es muy positivo, porque finalmente la producción hacia el futuro va a depender mucho del acceso que se tenga a infraestructura de información y tecnología. La innovación es un proceso complejo que requiere de la participación de muchos agentes. Y nosotros lo que estamos diciendo en este documento es que a Chile lo que le debe preocupar es cómo puede, en cierta forma, apuntalar la inversión pública y privada. Hoy se firmó un importante acuerdo entre el gobierno y los empresarios, por ejemplo, para ver cómo la inversión pública, que para Chile ha sido importante, cómo puede esto complementarse con inversión privada. Y la inversión privada y pública junta en temas tan claves como la infraestructura, telecomunicaciones, agua, energía. Yo creo que para Chile el tema energético es central, teniendo grandes oportunidades en el norte de Chile para ello. Pero también, como decía el ministro de Economía, que me gustó mucho su mirada de decir del norte al sur. Chile es una gran potencia agroalimentaria y en un periodo en donde, por ejemplo, China va a cambiar sus patrones de consumo, creo que hay que moverse rápidamente a un sector tan importante como el agroalimentario. Alicia, mi última pregunta, porque nos queda poco tiempo, sobre nuestro país. Usted, me imagino, usted está viviendo acá precisamente por ser secretaria ejecutiva de la CEPAL con sede acá en Santiago.
¿Cómo ve el tema de la incertidumbre por la discusión de las reformas de distinto tipo, el clima de desconfianza, hubo fuertes cambios de ministros? La CEPAL proyecta 2,5% para este año, pero ya hay informes que ya están en 2%. ¿Cree que puede ser aún más bajo el crecimiento de lo que le proyecta la CEPAL, quizás con lo que veamos en los próximos meses? A ver, Chile es un país muy conectado con el exterior. Y por lo tanto hay un canal de transmisión muy grande entre lo que pasa en el contexto externo y lo que le pasa a Chile. Va a depender mucho de lo que pasa en China, de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos. Por otra parte, yo creo que en Chile hay más certidumbres de lo que la gente piensa. Es un país muy estable en materia de instituciones, de marcos legales, de marcos institucionales. Yo creo que eso hay que valorarlo muchísimo más. Las reformas que se han planteado, la desaceleración de la inversión ocurrió antes de las reformas. Lo que hay que preguntarse es si las reformas aceleran esta dinámica o no, que es un poco lo que tú dices. Sí, de hecho, ¿acelera o no? Mientras ¿verdad? se está conversando la posibilidad de corregir o modificar la reforma tributaria, usted está contrario a esa idea, dice que no ve la gran necesidad de cambiar la reforma tributaria tal como fue aprobada. Claro, porque la reforma tributaria tiene dos aspectos muy positivos, la progresividad y la redistribución. Quizás lo que pasó es que tiene dos instrumentos para recaudación, que es el impuesto atribuido y el semi-integrado. Pero ese se hizo justamente para darle opción a las empresas. El atribuido te permite una recaudación de 35%, digamos, el semi-integrado a 27%. Las empresas pueden optar, claro, deberán quedarse con ese esquema por los siguientes 5 años, pero realmente creo no hay tanta incertidumbre, más bien ya se sabe para dónde se puede ir. Ahora, en los otros temas, la reforma educativa, creo que al mediano y a largo plazo es una gran opción. Ahora, claro, se están discutiendo los detalles, pero Chile le está apostando a convertirse en un país moderno. A ver, si la OCDE, o sea, Chile pertenece a la OCDE, Chile quiere ser como un país pleno de la OCDE tributa 34%. Nuestra región está alrededor de 20, estamos 14 puntos de diferencia. Queremos ser como la OCDE, metámonos de lleno a la innovación tecnológica, a la inversión en innovación, en educación. Y también creo yo que es muy importante que se vea, pues, que Chile es un país con una gran estabilidad institucional. Bueno, eso es lo importante porque no solamente importa que mejorar las cifras de crecimiento de acá a fin de año o el próximo año, sino que sea sustentable en el tiempo. Para eso es muy importante, cosas que mencionábamos, inversión en innovación y también diversificación de nuestra economía. Alicia Bárcena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Y solamente un punto, y es que hay que apuntalar a la pequeña y a la mediana empresa. Esa es la democratización verdadera de la productividad, la tecnología y la innovación. En eso estamos totalmente de acuerdo y nosotros somos muy fans de la pequeña y mediana empresa acá en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, un gusto. Con este análisis entonces de Alicia Bárcena sobre las distintas proyecciones económicas de la CEPAL, terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.